¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Andrés Antonio Castellanos, alumno de la carrera Técnico Superior Universitario de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como actividad de la asignación a cargo del docente de la asignatura Soporte Vital en Medicina Prehospitalaria 3, vamos a hablar de los cuidados paliativos. A manera de introducción, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales incluye la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la identificación temprana, evaluación y tratamiento de dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se estima que 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos cada año, debido al envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles. Por lo tanto, existe una mayor necesidad de abordar las necesidades de cuidados paliativos mediante la sensibilización, la mejora de las regulaciones de salud, la capacitación de proveedores de atención médica y la integración de los cuidados paliativos en el sistema de salud. Para hablar de lo que viene siendo los cuidados paliativos de un paciente en situación crítica, esto va a generar dolor, tanto para ellos como para los pacientes. Los pacientes y sus familias no tienen el suficiente control sobre las opciones de tratamiento, siendo obligados a buscar recursos económicos para la compra de medicamentos, visitas al médico, aparatos, entre otros, siendo totalmente caros. ¿Qué es lo que buscan los cuidados paliativos? Bueno, busca aliviar los síntomas, mejorando la calidad de vida y de los pacientes, así también el de sus familias, logrando que los enfermos puedan vivir más confortablemente. Para esto, es necesario que estos cuidados se proporcionen en todos los lugares donde hay una gran proporción de pacientes cuya enfermedad se encuentra en fase avanzada y con pocas probabilidades de curarse. Dar un tratamiento que brinde un alivio parcial nunca se debe de considerar que no hay nada más que hacer. Siempre es importante realizar una correcta evaluación, manejo terapéutico y una reevaluación de estos. Para la Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como la atención integral del paciente, adulto y niño que enfrenta problemas asociados a la enfermedad potencialmente mortales. Incluye la prevención, el alivio de sufrimiento mediante la identificación temprana, evaluación, tratamiento de dolor y otros problemas físicos, psicosociales, espirituales. Aliviar los problemas físicos, psicosociales y espirituales de más del 90% de enfermos. Como primer nivel de atención, tratar al paciente terminal es de incluir en un manejo de situaciones del duelo como parte de sus responsabilidades. Es decir, el dolor total de nuestro paciente se va a enfocar en lo espiritual, lo psicológico, físico, salud y familiar. Esto va a estar relacionado con el dolor total que tiene nuestro paciente, ¿sí? Si no le damos consuelo a estas partes, nuestro paciente se puede deteriorar. La Organización Mundial de la Salud reconoció que los cuidados paliativos de gran calidad como un derecho humano en el 2022. Sin el cuidado paliativo de la atención prestada a los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónico-generativas. Como vemos en el dibujo, anteriormente todo se basaba en la medicina tradicional, pero nadie proporcionaba unos cuidados paliativos durante el diagnóstico de esta enfermedad. Todo se iba enfocando ya en la fase final. Si vemos en las flechas, estas nos dice que los cuidados paliativos modernos se van enfocando mucho antes que los cuidados terminales. Y no es médicamente tan eficaz como debería de ser, no es tan compasiva como debería de ser, y no respeta plenamente el derecho humano de los pacientes a los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, más la aplicación de los principios de los cuidados terminales de forma más temprana en el curso de la enfermedad. La utilidad médica. Todos los pacientes con enfermedades limitantes para la vida son susceptibles a ser atendidos con criterios de cuidados paliativos. Sin embargo, por su complejidad, pueden requerir servicios específicos en el domicilio o en el hospital. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros como profesionales de salud? Bueno, pues vamos a abarcar estos 4 puntos. Primero, detectar a los pacientes que requieren cuidados paliativos que no han sido valorados por otro nivel hospitalario. Realizar el triage de cuidados paliativos a través de grupo de edad, si es pediátrico, si es geriátrico, si es un adulto.
Iniciar el tratamiento a pacientes detectados y, en caso necesario, derivarlo al nivel de atención que corresponda. Dar continuidad al plan de cuidados paliativos establecidos en el paciente contra referido. Los cuidados paliativos en la atención primaria, bueno, pues va a incluir estos tres puntos. El manejo básico del dolor y de los síntomas frecuentes, el manejo básico de los síntomas psicológicos y el apoyo básico respecto al pronóstico y objetivo del tratamiento, sufrimiento y espiritualidad. La identificación temprana de los síntomas es una de las estrategias fundamentales para el abordaje oportuno en las diferentes condiciones que limitan la vida. Estos manejos de síntomas deben de brindar el máximo alivio y mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida. En todas las ocasiones siempre va a ser preciso buscar alguna acción o tratamiento que va a brindar al menos un alivio parcial, pero nunca se debe de considerar que hay más que hacer. Bueno, pues en este diagrama vemos los diferentes tipos de síntomas comunes respecto a las diferentes circunstancias de enfermedades que existen. Los cuidados paliativos en paciente geriátrico con cáncer de pulmón. Bueno, ¿cuáles son estos tipos de pacientes con cáncer de pulmón? Bueno, en el momento del diagnóstico que se relaciona con el tumor, los síntomas constitucionales inespecíficos como anorexia, astenia y pérdida ponderal o la relación de metástasis intratorácicas. La mayor parte de estos pacientes no se dan cuenta, ¿verdad? Pero ya cuando se van a hacer un diagnóstico médico, por lo regular siempre se encuentran en estadio 2 o estadio 3. ¿Y quiénes son los más propensos? Bueno, pues aquellos adultos mayores que han cocinado con leña, aquellos fumadores crónicos o aquellos fumadores pasivos. Y un síntoma muy primordial o más frecuente de esta obstrucción es la tos. Y la tos se deriva en una intrínseca o extrínseca. ¿Y con qué va relacionado? Bueno, va relacionado con el dolor torácico, estrictor, sibilancias y son otros de los síntomas posibles de estos pacientes con cáncer de pulmón. Se recomienda, bueno, tranquilizar al paciente rompiendo el círculo vicioso de la disnea ansiedad. No dejar solo al enfermo, vamos a transmitirle seguridad y tranquilidad. Favorecer los corrientes de aire de la habitación o ventilación cerca del paciente. Detectar y evitar factores que desencadenan una crisis de disnea y adoptar en medio domiciliario las necesidades del paciente. Esto se vio realmente en lo particular en el COVID-19, donde la mayor parte de los pacientes decían que no prendían el aire acondicionado porque se enfermaban o sentían que iban a entrar más el virus y por lo tanto el paciente se encontraba tapado, se encontraba con una disnea y una sudoración y ya tenía más problemas respiratorios o una desaturación del oxígeno. Valorar el inicio o la continuidad del tratamiento con oxígeno para aliviar la disnea. Vamos a decirle a nuestro paciente que vamos y lo venimos a ayudar, que no está solo. Vamos a transmitirle la seguridad de nosotros como profesionales de salud a nuestro paciente, proporcionarle la tranquilidad. El esfuerzo respiratorio se reduce si se endereza al paciente y se le coloca en una posición apropiada y confortable. Como les comentaba, la mayor parte de estos pacientes o los familiares, por el simple hecho de sentir que su paciente se encuentra cómodo, le empiezan a colocar demasiadas almohadas en la parte de la espalda, tan así que llegan a bloquear un poco lo que viene siendo la vía aérea. Al momento en que llega un servidor, ¿verdad? Estos tipos de servicios, empieza a retirar las almohadas y empieza a haber un mejor flujo de oxígeno y una mayor ventilación de nuestro paciente, disminuyendo la disnea que en su momento se había reportado. Los pacientes sin cuidados paliativos con tos precisan una evolución individualizada para diagnosticar y en la medida de lo posible tratar las causas específicas de la tos. Técnicas para aumentar la expulsión y secreción de la percusión torácica. Eh, Regularmente los familiares de estos tipos de pacientes nos indican o ya saben clasificar o saber qué tipo de tos tiene nuestro paciente. En su momento ellos van a decir, ¿sabes qué? Esta tos no es normal, esta no es de la enfermedad, ahora sí mi paciente se está complicando y ya requiero el servicio de una urgencia. Los cuidados paliativos en el paciente pediátrico con leucemia linfoblástica aguda. Eh,
Este es un tipo de cáncer por el cual la médula ósea va a producir demasiados linfocitos inmaduros, afectando el glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los signos de la leucemia linfoblástica van a incluir fiebre y hematomas. Y se van a utilizar pruebas para examinar la sangre y la médula ósea con ciertos factores que favorecen la probabilidad de recuperación y opciones del tratamiento. Como vemos en el dibujo, bueno, vemos una leucemia linfoblástica aguda, en una la vemos normal, sana, y otra viene siendo leucemia, que son los glóbulos blancos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a detectar a los pacientes que requieren cuidados paliativos y que no han sido valorados en otro nivel hospitalario. Si se fijan, estamos repitiendo todo lo de hace un momento. Realizar el triage de cuidados paliativos en grupos de edad, iniciar el tratamiento a pacientes detectados y en caso de ser necesario, derivarlos al nivel que corresponda. Darle continuidad al plan y cuidados paliativos establecidos por el paciente. Bueno, vamos a ocupar en los pacientes pediátricos la escalera analgésica de 2 pasos, la administración a intervalos regulares, el uso de una ruta apropiada para la administración de analgésicos siempre va a ser recomendable por vía oral, la adaptación individual del tratamiento a cada niño. Esta estrategia de 2 pasos va a establecer primero que nada el inicio del tratamiento farmacológico del dolor, empezando con el paracetamol e ibuprofeno como analgésico de primer escalón, es decir, un dolor leve. Y las dosis recomendadas son paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilogramo vía oral, ibuprofeno de 5 a 10 miligramos por kilogramo igual vía oral. Aplica solo a mayores de 3 meses de vida como alternativa. También se puede administrar el ketorolac y el celecoxib, considerando los potenciales efectos adversos. La Organización Mundial de la Salud, en su segundo escalón, en el cual se encuentra el uso de opioides, medicamentos de elección como alternativas que se pueden administrar, metadona y la oxicodona. ¿Y cuáles van a ser las características de los cuidados paliativos? Bueno, siempre y cuando hay que recordar que los cuidados paliativos se prestan al paciente terminal o con una enfermedad avanzada. No es lo mismo el paciente terminal que el paciente crítico. La permanencia en el hogar al final de la vida va a permitir al paciente y sus allegados un ambiente familiar más adecuado y confortable. El riesgo de duelo patológico, la familia se va adaptando paulatinamente al deterioro del enfermo, asume con más calma la pérdida y se evitan sentimientos de culpa en aquellos que se comprometen como cuidadores. Las acciones en el hogar, bueno, van a producir mayor ahorro económico para ellos y para el sistema de salud. El estar con un paciente enfermo en un nosocomio realmente es desgastante para el familiar. Reducir el número de hospitalizaciones innecesarias. Sabemos que en los hospitales se encuentran mayor agentes patológicos, infecciosos, y es mejor preferible que el paciente se encuentre en su casa. Y estos van a aliviar el sufrimiento físico, psicosocial, espiritual, que se van a brindar en casa, en los centros de salud o centros para enfermos terminales. Hay mayores facilidades para la atención continua por el equipo de profesionales de la atención primaria al evitarse el traslado del paciente, familia y profesionales de unidades hospitalarias. Principales síntomas para manejar en el paciente terminal. Este control de síntomas se basa en una correcta evaluación y un adecuado manejo terapéutico y una revaloración y monitoreo continuo. Y vamos a encontrar cuáles: debilidad, dolor, anorexia, náuseas, cuidados de la boca, ansiedad, depresión, disnea, delirio, prurito, respiración extratorácica. Para poder realizar un abordaje que permita un control sintomático, es necesario que previo a cualquier tratamiento realizar una evaluación etiológica, que nos va a permitir determinar si un síntoma es atribuible a la enfermedad. Determinar la necesidad de tratar un síntoma en función a la base evolutiva del paciente y de su situación clínica. Valorar la relación daño-beneficio. Iniciar el tratamiento lo antes posible y realizar un seguimiento de la respuesta al mismo. Elegir tratamiento de psicología fácil de cumplir, adecuada a la administración o situaciones del paciente. Y evitar la polimedicación y no mantener medicamentos innecesarios.
¿Y cómo vamos a aliviar este dolor? A través de este escalón. Como se les comentaba en la clasificación de leucemia con los pacientes pediátricos, va a ser a través de escalones. Y en el primer escalón tenemos a los AINES y fármacos. En el segundo escalón tenemos opoides débiles. De tercer escalón tenemos opoides fuertes. En el cuarto escalón, el intervencionismo. Y el dolor leve, como los analgésicos, no opoides, antiinflamatorios y no esteroideos, bueno, pues vamos a encontrar al paracetamol. Un dolor moderado, bueno, se van a emplear opoides débiles como tramadol, codeína y, de ser necesario, algunos esteroides antipilépticos. Como dolor grave, se debe de prescribir opoides potentes como la morfina, la hidromorfina y la metadona. Otro de los síntomas que encontramos en estos pacientes, bueno, pues es la náusea. La náusea es una sensación desagradable en la parte alta gastrointestinal que puede estar o no acompañada con vómito. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionales de salud? Bueno, la exploración abdominal completa, descartar la presencia de presión intestinal. Otro síntoma que tenemos es la disnea, que es la sensación subjetiva, la falta de aire y ahogo en el paciente que experimenta. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, buscar intencionalmente los signos y síntomas relacionados con la causa concomitantes. El delirio, que es el síndrome cerebral orgánico agudo caracterizado por un deterioro global de las funciones cognitivas. ¿Y qué vamos a buscar? Bueno, las causas potenciales de este delirio. La retención urinaria y la impactación fecal pueden precipitar o agravarlo. De ahí tenemos la respiración estertora, que es la acumulación de líquidos en vías respiratorias superiores y el inadecuado manejo del paciente. Y buscan, bueno, ¿qué vamos a buscar? Estos signos y síntomas relacionados con este tipo de causa, como datos de procesos infecciosos respiratorios o bien un reflujo gastrointestinal. La familia en la atención de cuidados es un soporte fundamental en el curso de vida de las personas, tanto en situaciones satisfactorias como en situaciones de crisis, enfermedades y pérdidas. Para esto, bueno, tiene que haber espacio para la expresión, tiene que haber comunicación y tiene que haber un cuidado integral. La familia ofrece un entorno donde el paciente puede expresar sus miedos. La familia proporciona el cuidado físico y espiritual del paciente y actúa como un puente entre el paciente y el personal de salud, facilitando la comunicación que existe. Bueno, en los equipos de manejo del paciente terminal en el domicilio es basado en los principios de calidad, efectividad y eficiencia, ética médica y trato humanitario. Priorizando deben enfocarse en la atención paliativa de los casos de mediana y alta complejidad. ¿Cuáles son las consideraciones éticas dentro de la atención prehospitalaria? Bueno, tenemos a la veracidad, que es comunicar al paciente y decirle siempre la verdad de su enfermedad. El respeto a la autonomía. Todo paciente debe de ser considerado en la toma de decisiones respecto a la atención de salud con la finalidad de respetar su perspectiva de vida. La beneficencia, que implica que los procedimientos y diagnósticos terapéuticos que apliquen sean los más seguros. La no maleficencia, si no se respetan las decisiones autónomas del paciente cuando se rechaza o no requiere continuar con el tratamiento. Y proporcionalidad terapéutica, que debe aplicarse en aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible. Bueno, y tenemos el doble efecto, que de acuerdo a este principio se permite aplicar un tratamiento o una intervención terapéutica que siempre beneficie al paciente, y el no abandono, para los cuales no exista opción de tratamiento curativo y no rechacen las terapias o medidas terapéuticas. A manera de conclusión, es fundamental que nosotros como profesionales de salud proporcionemos un adecuado control del dolor y síntomas asociados a la enfermedad, incluyendo el uso de medicamentos, terapias complementarias y técnicas de relajación. Ofrecer intervenciones que promuevan el bienestar emocional, la consejería, el acompañamiento psicológico, tanto para el paciente y sus familias. Debemos proporcionar un entorno de apoyo y dignidad en el proceso final de vida. Muchas gracias.